Muy buena tarde a todas y todos que nos ven en Mujeres que Leen. Esta tarde tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir a partir de su vivencia. Quiero decirles que esta tarde está con nosotros Alejandra Cuevas, quien estuvo recientemente y todavía queda parte que enfrentar de esta situación, pero recientemente estuvo en Santa Marta, Catitla, pasando un periodo de 500 largos, 528 días, muy largos y por supuesto que a nadie se le desea esta situación y menos si no cometió ningún delito. Hoy nos va a contar Alejandra acerca de esta historia que todas y todos vimos en redes sociales, que de repente nos encontramos afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un hijo pidiendo libertad para su madre, que de repente vimos en Twitter, en Instagram, en Facebook, distintas publicaciones pidiendo la libertad de Alejandra Cuevas, después de tener una muy terrible historia haciendo frente a uno de los hombres más poderosos de este país, que es el fiscal Alejandro Hertz Manero, que utilizó el aparato de gobierno para poder realizar una vendetta personal. Esto es algo muy terrible, porque el poder no es para eso. El poder es para poder servir. Para eso es el poder en este país. Y quien tenga otra concepción, pues comete este tipo de atropellos. Muy buenas tardes, Alejandra, de verdad es un gusto tenerte con nosotros y además el poderte tener en libertad, el poder decir una parte que se ha librado de esta gran batalla con este fiscal que, bueno, pues tomó este caso de manera personal y que llevó una vendetta fabricada durante varios tiempo y además cometiendo una injusticia en contra de quien un día convivió casi de manera familiar. Muy buena tarde. Sin duda, Karen, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y sí, pues sí fue una vendetta personal que hasta el día de hoy no tenemos idea cuál es el motivo. Se me pregunta mucho, pero ¿por qué lo hizo? No tenemos idea. O sea, no tenemos idea. Te cuento brevemente para las personas que no saben el caso, ¿qué sucede? Alejandro es el fiscal general de la República, es hermano de Federico. Y Federico era el marido de mi mamá. Mi mamá y él conviven 62 años de pareja. No viven los 62 juntos, pero muchos años viven juntos. Entonces, es una familia normal y nosotros, Federico, pues era como un papá para mí porque lo vi desde muy pequeña. Entonces, era una persona importante en mi vida. Igual para mis hijos, acude a todos los eventos de nosotros importantes, etc. Alejandro no tanto, porque era el hermano. Sí lo veíamos en situaciones específicas, cumpleaños de 70 años de mi mamá, de Federico, etc. Pero no era una persona que yo te dijera, bueno, era mi amigo o me tiene coraje por algo. O sea, no era una persona presente en nuestra vida familiar en esta parte de la familia, ¿correcto? Entonces, Federico se enferma, esto es el 2015, Federico se enferma y mi mamá le pone unos enfermeros, lo lleva a varios médicos, etcétera, etcétera, y Federico sigue enfermo. Entonces, un día mi mamá dice, voy a hablarle a Alejandro porque nadie como él, el hermano y yo queremos a Federico, a ver qué me dice, qué hacemos. Alejandro llega a mi casa, llega a casa de mi mamá, estamos todos, porque pues, estamos acompañando a mi mamá porque si Federico estaba mal, y le dijo, tú no te preocupes, al hospital no, porque Federico nunca ha querido ir al hospital. Y no está para hospital, no estaba tan enfermo, no se veía tan enfermo. Él era director de la Universidad de las Américas, voy a traer 2 médicos en la mañana para que lo chequen, lo revisen, vean qué necesita, 2 médicos en la tarde, además de los enfermeros que había contratado mi mamá, y un tercer médico que va a venir todas las noches cuando termine su consulta, porque es un geriatra muy famoso que trabaja en el Hospital Español y él se va a hacer cargo del caso. Todo eso se hace durante 5 días. Todo eso se hace, se le reporta diariamente a Alejandro, a los médicos, como son de él, a él le reportan
cómo va el avance de Federico, que va mejorando, que hay que hacer más análisis, todo eso. Y nosotros, pues, totalmente al margen de la situación. El quinto día, el sexto día, me hablan a mí, a mi casa. Yo no vivo ahí hace muchísimos años, me caso muy joven, entonces yo no viví con mi mamá más que los primeros 19 años que estoy soltera, y me dicen que Alejandro, con lujo de poder y de fuerza, entró a casa de mi mamá y se secuestró a Federico. Digo, ¿cómo que secuestró a Federico? Llego a casa de mi mamá desconsolada, 88 años mi mamá, Federico 82, porque era menor que ella. Mi mamá llore y llore, que Alejandro dijo que mi mamá y mi hermana y yo estábamos intentando matar a Federico, que por eso se lo llevó. Y que si iba mi mamá al hospital, ahora sí la encarcelaba. No entendemos nada, consultamos a un abogado y el abogado nos dice, bueno, enloqueció Alejandro, vamos a hacer todo esto, nos llevan a declarar a la delegación, se arma el famoso expediente y empieza esto. Así se desenvuelven 5 años en los cuales Alejandro pierde todas las instancias. Hay dos veces que se declara nula, con estas palabras, la acción penal, porque no hay nada que perseguir, se hizo lo que se pudo y aparte él se lo lleva. Bueno, hago el paréntesis, que está un mes en el hospital a cargo de Alejandro y muere. ¿Ok? O sea, la demanda fue cuando estaba vivo diciendo, lo quieren matar. Se lo lleva, está con él en el hospital inglés y muere al mes. Entonces yo te pregunto, Karen, ¿quién tuvo más responsabilidad? Si mi mamá con 5 días o él con un mes. Qué terrible. Es terrible. Entonces, todo esto lo pierde. Pero claro, no se contaba que en el 2019, él, de ser el director de la Universidad de las Américas, le dan el cargo de fiscal general de la República. Con todo y todo, el abogado me dijo, aunque sea el presidente, el derecho existe. En México hay Estado de Derecho, no puede pasar nada a tu mamá, porque básicamente pues era mi mamá, ni me mencionaban a mí, no puede pasarle nada a tu mamá. Bueno, eso fue lo que pensamos. Y el 16 de octubre del 2020, soy aprendida, vengo con mi hijo transitando en la avenida Reforma, nos agarran, me dicen que el coche es robado, que tengo que ir a la delegación, me engañan, no es cierto que el coche era, nunca llegamos a la delegación Miguel Hidalgo, ellos no iban vestidos de policías, ellos iban vestidos de civil. No te hago el cuento largo, caigo en Santa Marta el 16 de octubre a las 6 de la tarde y ahí me quedo 17 meses, en los que ahí se ve la lucha que hacen mis hijos, que son a los que todos ustedes vieron, porque a mí pues no me vieron porque pues, yo estaba guardada en Santa Marta. Y ahí es donde mis hijos empiezan a dar una batalla en la cual dicen, pero todas las instancias, yo decía, yo no necesito que me ayuden, de verdad, Karen, yo necesito que lean mi expediente. Pero yo siempre pensé, lo que me había dicho el primer abogado, el Estado de Derecho existe. Si tú eres inocente, no puedes estar aquí. Y lo que iba a ser un fin de semana, fueron 528 días los que yo estuve ahí. Y ahí viene la lucha de mis hijos, en los cuales se van con los periodistas valientes, porque pues todo el mundo, oye, la noticia es muy buena, ¿contra quién? No, pues es que mira, es el fiscal general de la República, no, olvídalo, me cierran el programa, o sea, yo no puedo atacar al fiscal. Y así empieza esta lucha, que gracias a los periodistas valientes y a toda la sociedad civil, y básicamente a la lucha que dieron mis hijos, Karen, puedo estar yo platicando aquí. Esa es la verdad, ¿no? Y luego, como todos saben, los videos, los audios más que videos que salieron al aire, en el cual se ve que el fiscal tenía todo armado para dejar a una mujer inocente en la cárcel. Claro, sí, esta es la parte que más revuelo causó y donde se da el quiebre para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vote por unanimidad. El caso fue muy cuestionado en todos lados y fue evidenciada cómo se daba el tracto de las instrucciones para poderte dejar dentro. Pero esto no ha terminado, Alejandra.
Sí, ¿no? Y no ha terminado porque hoy nuevamente leemos de una demanda, nuevamente leemos de una investigación que hay ahora en contra de tu hijo. Claro. Y nuevamente estamos leyendo una serie de atropellos porque ni siquiera conoce su carpeta de investigación, porque ni siquiera conoce de qué es de lo que se trata y que es algo que se está madurando, ¿no? Que está ahí tejiéndose de manera oscura y que hoy es terrible que una familia tenga que enfrentar en redes sociales, Sí, sin acceso a la justicia como cualquier mexicano debería de tenerlo. Enfrentar contra el poder, porque es el poder en pleno, o sea, es el hombre más importante después del presidente en materia de seguridad, el más importante del país. Y hacerlo de esta manera, con los pocos recursos que se tienen, me refiero en términos de protesta, porque tus hijos nada. tuvieron que volverse activistas de derechos humanos, poderse documentar, hacer lo que muchas veces vemos en otros casos, madres cuando sus hijas desaparecen, madres cuando sus hijos desaparecen, cuando hay homicidios, cuando hay injusticias, vemos estas madres en la desesperación, que es principalmente quienes han tenido esa labor de defensa, y los vemos poniendo pancartas y las vemos exigiendo y las vemos marchando y las vemos haciendo visible con todos los medios que tienen. Hoy tocó esta parte a tu familia y la tocó en el centro neurálgico. Ir contra una madre de familia significa que toda la familia se desquebraje, que toda la familia se rompa, que toda la familia tenga que ir en el auxilio y tenga que interrumpir el tracto natural de su vida para volverse activistas, para volverse defensores y defensoras de su madre. Esto es lo que está sucediendo. Alejandra, platícanos cómo va la situación de tu hijo, porque esto no veo que este hombre se vaya a detener, termina una cosa, no le salió, fabrica otra. ¿Cómo va esta situación? Pues mira, Karen, la situación es muy compleja, porque en el momento en que yo salgo, pues yo digo, bueno, ya se aclaró todo, ya vieron que el delito no existe, porque no nada más, como yo decía, yo no nada más no cometí el delito no existe. En el Código Penal, el delito por el que se me acusaba no existe. Entonces, ¿cómo me pudieron tener ahí? Bueno, salgo y yo digo, bueno, ya viene la vida, la normalidad, voy a recuperar a mi mamá, a mis nietos, a mis hijos, todo lo que perdí en todos estos días. Y me encuentro con que no, con que las cosas continúan y no nada más en contra mía. Ve todo lo que ha pasado, ve lo que ha pasado, o sea, las últimas grabaciones de Lozoya. Digo, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Esto ya es como una burla. ¿Qué pasó con lo de Scherer? ¿Qué pasó con lo de Scherer? Por favor, ¿tiene usted un fiscal amigo o un enemigo cuando Scherer no se quiere prestar a condenarme? O sea, realmente ahí es cuando dices, ¿y qué está pasando con México? ¿Qué está pasando con México? De ahí es por lo que pues todos agarramos la bandera y decimos, pues vamos a tratar de hacer algo. Y después nos encontramos con que hay una carpeta de investigación en contra de Alonso. Una carpeta que la tenían en el fondo del mar, porque no aparecía, o sea, de repente apareció, ¿no? Y la carpeta que dice que está acusado Alonso por extorsión, porque con la fuerza económica que tiene y con todo el poder de los medios está perjudicando al fiscal. El fiscal que es un santo, que, claro, esta demanda él la levanta al año que yo estoy ahí, en octubre. Todavía no se iba a desenvolver lo que pasó de octubre a marzo, porque yo creo que si ha sabido lo que ha pasado, lo que iba a pasar, pues nunca la levanta. La cosa es que dijo, como yo ya tengo todo organizado, ahorita tengo a la mamá en la cárcel y luego voy por el que anda hablando y encadenándose en la Suprema Corte. Yo tengo 3 meses de haber salido y no he terminado de ver los videos que hicieron mis hijos. O sea, ¿cómo es posible que 3 ciudadanos de bien de repente se encadenen, ¿no? Hagan mantras, se tiren en las calles pidiendo clemencia por su madre, cuando de verdad la mamá no tenía nada que ver? Dime yo qué. Claro, es que no podía encarcelar a mi mamá,
Porque mi mamá, hasta el último día que yo salgo, hasta ese día ella pierde la orden de aprehensión, porque ella también tiene orden de aprehensión, con 93 años. Claro, claro, a la hora que a mí me encarcela, está la orden de aprehensión hacia mi mamá. Pero ¿cómo van a meter una mujer de 93 años? Ahorita tiene 95. Entonces, pues muy fácil. ¿Cómo vamos a meter una mujer de 93? Pues vamos a meter a la hija. O sea, date cuenta a lo que llegamos. Y a mi hermana no la meten, porque ahí también viene la otra incógnita. Tampoco sabemos por qué. Porque si estaba la demanda original, mi hermana también es inocente. Hago la aclaración. No es que yo diga, bueno, yo no fui. Mi hermana también es inocente, pero mi hermana aparece del expediente. Desaparece como por obra de gracia. Pero desaparece porque mi hermana es la suegra de Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Claro. Entonces ahí te das cuenta que toda esta red de poder y toda esta red de maldad se trama en contra de ciudadanos como yo. Y créeme, no soy la única. Estuve 17 meses en la cárcel y puedo contarte infinidad de casos. No políticos como el mío, no políticos, eso sí, no tuve contacto con ninguno, pero de inocencia, que están en el lugar equivocado y las tachan, y como son invisibles y no tienen voz, ahí se quedan. Mis mejores amigas están ahí, y mis mejores amigas son inocentes igual que yo, solo que ellas no tuvieron unos hijos como los míos. Esa es la diferencia. Qué tristeza, ¿no? Porque la inocencia es la misma. Sí, Alejandra, cuando tú sales de Santa Marta, yo veo una declaración tuya que dices, me di cuenta que las mujeres somos invisibles aquí. Esa declaración nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo, pues actos de injusticia, pero no sé qué te tocó vivir ahí adentro, no sé qué tocó el poder presenciar al respecto para salir y dar esta declaración. Dos fueron tus declaraciones. Una, pues que te diste cuenta que las mujeres eran invisibles, y la otra, tu agradecimiento a los periodistas valientes que hicieron público tu caso. Esas son las dos declaraciones. Ya agradeciste, y gracias a ese ejercicio del periodismo libre, del periodismo, de ese que tenemos que proteger, de ese que tenemos que amparar y que tenemos que enterarnos para que no le sucedan cosas a los periodistas, porque también están en riesgo, también están muriendo, también están Claro. en riesgo de ser asesinados, muchos de ellos, muchos han sido asesinados. Este ha sido el año más violento para quienes ejercen el periodismo, pero aparte de eso, otra parte que está en riesgo, las mujeres. Tú hablas acerca de este Somos Invisibles, y curioso que a la par ha presentado el mismo fiscal, el fiscal Hertz Manero, llegó a presentar pues su flamante idea de quitar del Código Penal el feminicidio, ¿no? Decir, no, pues la están matando, pero no es importante eso, hay que quitar el feminicidio del Código Penal. Y tuvo que recular ante la crítica del movimiento feminista que salió, y que, bueno, a partir de un 8 de marzo, cuando hicimos el paro y demás, bueno, pues se ha opuesto el movimiento feminista a este tipo de atropellos. ¿Por qué este comentario? E hice este comparativo de lo que está sucediendo para que tengamos el panorama completo. Pues es que mira, hablando nuevamente del fiscal, el fiscal es un misógino. Entonces, al ser un misógino, ¿qué esperas que tenga algo a favor de las mujeres? Tan es un misógino que recordarás que en la primera grabación que sale, cuando está hablando con Ramos, ¿cómo se expresa de mí? O sea, ¿cómo se expresa de mí? Digo, yo no sé si se puede en esta entrevista decir las palabras. Adelante, Alejandra. Esa vieja pendeja, esa vieja pendeja se tiene que quedar ahí. O sea, tú no te puedes expresar de una mujer así, seas el fiscal o seas quien seas. O sea, una mujer merece todo el respeto y no puedes con eso. Pero más el fiscal, Ale. Tú imagínate el fiscal, claro. el fiscal. Pero así ha sido toda su vida. O sea, es un misógino, es un misógino. Y ahora cuando me preguntas, ¿por qué las consideran las mujeres invisibles? Porque ¿quién nos ve?
¿Quién las ve? Yo ahora no digo nos ven, lo dije los 528 días que estuve. ¿Quién nos ve? Nadie nos veía. Nadie nos veía. Mis hijos eran los únicos que luego me enteré que cuando hablaba yo por teléfono con ellos, grababan pequeños pedacitos de lo que yo decía y cuando ponían el video ponían mi voz. Cuando yo un día oí mi voz, dije, ¿de dónde sale? Era del video que habían tomado de mi llamada telefónica, porque yo diario les llamaba pues para decirles que estaba bien. Estaban muy preocupados porque dijeron, ¿qué le puede pasar a mi mamá? ¿Ya me entiendes? Entonces, ¿por qué son invisibles todas las mujeres? Porque nadie hace nada por ellas. Nadie hace nada por ellas. En verdad, no nada más las condiciones de Santa Marta. Esas ya digo, bueno, ya ok, son temporales y que venga lo que tenga que venir. Que tampoco, porque no eres un animal. Culpable o no, te aclaro, Karen. Porque me dice, es que si eres culpable, mereces dormir como un perro en el suelo. Perdóname, pero no. Aunque seas culpable, necesitas vivir como ser humano, porque eres ser humano, ¿no? Pero independientemente de las condiciones que vivan las mujeres en la cárcel, ¿qué sucede con las autoridades? Por ley, creo que te tienen que dar cada 15 días o máximo un mes una audiencia, porque mientras tú no tengas audiencia, tu proceso no camina. Entonces, escudados en el COVID, las audiencias se desaparecieron. Pero ya ahora no hay COVID. En enero ya no estábamos con tanto COVID, ¿no? Y llega una amiga y me dice, ay, es que ¿cómo te fue en tu audiencia? No, pues se canceló porque no llegó el perito, siempre se las cancelan, pero ya me la dieron. ¿Para cuándo te la dieron? Para el 8 de mayo. Y le digo, oye, pero si estamos en enero. ¿Cómo que al 8 de mayo? Enero, febrero, marzo, abril, esos 5 meses te vas a quedar aquí. Le digo, ¿pero qué te dice tu abogado? No, pues el abogado es el abogado de oficio y dice que hasta mayo, que porque están muy rezagados por todo lo que sucedió. Es violación tras violación. No saben por qué vienen. Los abogados de oficio no les explican, no las vuelven a ver. O sea, es algo, por eso yo dije, somos las mujeres invisibles de Santa Marta. Y ahora digo, son, porque yo ya no estoy. Pero la única manera es tratar de darles visibilidad y darles voz. Por eso es por lo que yo digo. El otro día me preguntaron, oiga, doña Alejandra, ¿usted es activista? Le dije, ah, caray, le dije, fíjese que no había pensado eso, pero tiene uno que volverse, o sea, tiene uno que alzar la voz, pero es muy difícil, ojo, es muy difícil, porque estás en riesgo. Y lo que más quieres es tu seguridad. Mis hijos, cuando yo estuve dentro de la cárcel, tuvieron amenazas y no les importó. No les importó y siguieron adelante. Y muy valientes muchos reporteros que dieron realmente la cara, muchos periodistas que fueron valientes y que perdieron. Hay periodistas que perdieron programas por haber estado del lado de la justicia. Eso es lo que es terrible, Karen. Eso es lo que muy fuerte, y que sigamos en manos. Qué fuerte situación, Alejandra, pero además, hoy que haces esta reflexión de soy activista o no, ¿qué? Y te hace replantearte y te hace decir, hoy después de esta experiencia que soy, después de haber conocido lo que padecen las mujeres, y yo quiero recalcar algo, ahí estuvieron tus hijos para ayudar, para sacarte, pues se volvieron activistas, estuvieron ahí, pero tú podrás reforzar lo que te voy a comentar. Las mujeres en Santa Marta son abandonadas. Las mujeres que están en la cárcel son abandonadas por sus propias familias. No hay visita, no hay visita ni siquiera afectiva de hijos, no hay visita conyugal, no hay visita de absolutamente nada. Las mujeres que están en reclusión están solas y es algo muy lamentable, es algo que llena de muchísima tristeza cuando lo ves de cerca. Y tú ves los reclusorios varoniles como, híjole, llenísimo eso, mujeres con comida y yo no sé cómo le hacen para poder sacar el gasto y entonces llegan con grandes cantidades de comida y entran cada semana y está llenísimo eso. Y los femeniles
híjole, desiertos, y eso, bueno, pues es un dolor que causa poderlo ver de cerca, y además porque estas mujeres, la gran parte de ellas, están ahí a causa de un hombre. Esa es la peor, esa es la peor. Son rarísimas las mujeres que ellas toman la iniciativa de cometer el delito. Es rarísima. Siempre es mi novio me dijo, mi esposo me dijo, mi hermano me dijo, mi papá me dijo, mi hijo me dijo, pero siempre hay un masculino influyendo en que estén presas. Y la mayoría de las veces, que es lo más triste, son ellas las que están. El marido se quedó afuera, pero el marido fue el que hizo el robo, el marido fue el que hizo el secuestro, pero a la que agarran, precisamente por la sociedad machista que tenemos, pues agárrate a la vieja, hombre. Agárrate a la vieja, esa es la más fácil. Claro. Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no agarraron a tu marido si tu marido era el que lo hacía? No, pues es que él se puso de acuerdo con el MP y no sé qué, y que nomás podía salir uno y decidimos que él, o sea, hasta ellas se sacrifican por ellos. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Y sí, nadie, creo que leía yo el otro día, creo que 90% de las mujeres que no tienen visita. Y los hombres, como dice, llegan con canastas, llega la esposa, la amante, la secretaria, la tía, la mamá, llega a las mujeres nadie. Y la única que siempre protege a la mujer es la mamá de la mujer. Pero ¿sabes por qué no van? Eso sí, yo dije, bueno, ¿y por qué tampoco vienen las abuelas? O sea, la mamá tú y tu mamá, ¿por qué no va tu mamá a verte? Porque son las que se quedan cuidando a los niños. Claro. Entonces, o cuidan a los niños, que son 3, 4 chiquitos, o te van a visitar a la cárcel. Por eso no van las mamás, porque las mamás no te dejan nunca. Nunca te dejan las mamás. Pero esa es la razón. Esa es la razón, Karen. Pues está muy terrible y digo, hoy que lo conoces, yo creo que necesitamos activistas como tú. Yo sé que es una situación difícil, pero poderlo decir de viva voz, híjole, de verdad que eso nos abre los ojos al resto, ¿no? Nos abre un panorama distinto, porque hay muchas cosas que se pueden hacer por las mujeres. Muchísimo. Hay muchas cosas que pueden ayudar a que se reinserten a la sociedad, hay muchas cosas que se pueden hacer a favor del ejercicio de la justicia real, imparcial y con ética. Debemos aspirar en esta sociedad, en nuestro país, a tener fiscales probos, que sean hombres y mujeres rectos, que no utilicen el poder para beneficio propio o para vendetta propia, ¿no? Esa es una parte importante y creo que tu caso nos debe de dejar esta enseñanza. No podemos tolerar a una fiscal o a un fiscal que ocupe para sí mismo y para beneficio propio y para generar impunidad. Claro. El ejercicio del poder que se les ha conferido. La sociedad ha confiado y es ahí cuando da el voto. Si no hay una situación que regrese esa confianza, que sea paralela a la confianza que se da contra la forma en la que se ejerce el poder, pues entonces viene la gran decepción y los resultados malos, y viene el número creciente de homicidios, y viene la inseguridad, y vienen muchísimas otras cosas. Parecería esto un caso aislado, un caso especial, pero híjole, Alejandra, ¿cuántas mujeres como tú no hay en la cárcel todavía, sin sentencias, con grandes procesos, con procesos de años y años aplazados para que les dicten una sentencia? Claro, y ¿sabes qué es lo más preocupante, Karen? Que tú piensas, bueno, es que le pasó a ella. No, es que te puede pasar a ti. Claro. Te puede pasar a ti, le puede pasar a tu mamá, le puede pasar a tu hija. O sea, todos los ciudadanos estamos en riesgo, porque tú pensarías, a la cárcel solo van los delincuentes, van los malos. No,
yo no soy delincuente, ni soy malo, y tan lo comprobaron mis hijos que salí absuelta 11-0. O sea, pero de qué manera hacemos conciencia en que no es por ella, es que a todas y todos nos puede pasar en cualquier momento. ¿Qué posibilidades tenía yo de estar en la cárcel? Créeme que voy a tratar de buscar una estadística o de hacerla, porque no tengo idea, pero sería muy interesante saberlo, ¿no? Porque si tú no eres delincuente, no te dedicas a hacer nada de esto, no tienes nada que ver con esto, no tienes nada que ver con el gobierno, no estás en la política, no tienes nada, eres un ser humano normal que pagas tus impuestos, que trabajas, que tienes hijos, tranquila, pues creo que es un porcentaje, debe de ser maravilloso localizarlo, pero a ti te puede pasar, y le puede pasar, Claro. basta con que tu vecina te demande, que tu vecina diga, que te hizo muy raro que tú en tu casa metías unas muchachas jóvenes y te acusan de trata de blancas. Te acusan de trata de blancas con una llamada anónima. Así estaban unas amigas mías. Bueno, les digo amigas mías, las conocí todas en la cárcel. No vayas a creer que eran mis amigas de afuera. Y continuamos en la cárcel. Me hice amigas de ellas, pero una llamada anónima. Nunca se supo quién habló. O sea que a todas nos puede pasar. Y con un gobierno de este tamaño y con un fiscal de este tamaño, pues o nos volvemos activistas todas o ¿qué hacemos? Creo que sí, Alejandra. Creo que hay que volvernos activistas todas. Y qué bueno que dices mis amigas, ¿no? Qué bueno que dices esta parte porque eso hace falta mucho que nos respaldemos, hace falta mucho esta mano amiga, hace falta mucho reconocernos y sabernos que existimos y que entre mujeres podemos hacer cosas importantes. Alejandra, no sé si gustes emitir un último comentario. De verdad ha sido un placer tenerte esta tarde. No, te agradezco muchísimo a ti. Pues nada, tratar de hacer el llamado a la mayor población, porque yo creo que a más personas estemos en lo mismo y más personas digamos de qué manera se puede ayudar a estas mujeres, ¿no? O sea, yo ahorita estoy con una campaña de colchones, porque duermen en el suelo. Invítanos, Alejandra, haznos aquí la invitación. Tú ¿Cómo es la campaña? imagínate, tú imagínate, duermes en el suelo o con hules espumas así de angostitos. Ya a base de conseguir dinero con mis amigas exclusivamente, he donado 146 colchones. Y yo creo que el próximo viernes entran otros 50. Pero claro, como me dijo mi nieta el otro día, abuela, son 146 y hay 1,400. Eso no es ni un porcentaje. Y le dije, ¿qué hubiera dado yo cuando yo llegué al suelo y me hubieran dicho, ay, mira, te regalaron un colchón? O sea que yo Claro. creo que todo es poner un granito de arena, que el gobierno no tiene dinero para comprar los colchones, que tienes que dormir en el suelo como un perro. Bueno, pero la sociedad sí puede ayudar, o sea, sí puedes ayudar en la medida de lo posible. Oiga, le doy 300 pesos, oiga, le doy 500 pesos, pues ya le digo, ya llevas un tercio del colchón y tú ya llevas un tercio y ya juntamos uno. Entonces, sí creo que hay muchísimas cosas que pueden ayudar, muchísimas, muchísimas. Claro. Ahorita tuve una gran satisfacción. En Twitter me contactó una señora y me dijo que quiere donar unos libros a Santa Marta, que cómo le hace. Entonces me pareció maravilloso porque dije, ¿cómo sí se está abriendo la conciencia? Le dije, ¿cuántos libros son? Ya hablé con la persona y le dije, ¿cómo hacemos? Me dijo, tenemos que hacer el memo, pero con mucho gusto, muchas gracias. O sea, que sí se hace conciencia. La cosa es creer en que la conciencia existe. No decir, no, hombre, ni hagas nada, nadie te va a hacer caso. Aquí todo el mundo vive en su mundo, no hagas nada. No, sí hay que hacerlo y que se suban al barco las que quieran. Si son dos, pues era más gente que nada, ¿no? Claro. Alejandra, ¿y todavía te estás preguntando si eres activista? Claro Sí, que eres activista. sí, Y ¿verdad? nos unimos a tu campaña.
Quien guste donar puede hacer llegar vía inbox su teléfono, se lo pasamos ahí a Alejandra si gustan donar algo, pero además nosotros desde Mujeres que Leen te vamos a donar porque me parece importante completar para unos colchones más y sobre todo que estas mujeres que no solamente pasan el frío de la soledad, pues pasan el frío tan inclemente del tiempo también ahí entre esas paredes tan horrendas, pues que tengan un poquito de calor de los que estamos aquí afuera, pero además de ese calor, que sepan que puede existir la posibilidad de la reinserción y que puede existir la posibilidad de que salgan libres, renovadas y que salgan, pues, ejercer su libertad y ejercerla de manera responsable. ¿No? Esa es el mejor de nuestros deseos. Y Alejandra, de verdad, ha sido un gusto tenerte No, esta para tarde. mí, Me da muchísimo gusto que estés libre y además de eso, que nos sigas enterando en qué van con lo de tu hijo, que podamos nosotros también ser activistas en conjunto con ustedes y que este caso tan desafortunado que les pasó podamos entre ciudadanos y ciudadanas convertirlo en un ejercicio de libertad para todos, en un ejercicio que permita abrir los ojos, las conciencias y además que nos permita que esto no vuelva a suceder, que no le suceda a nadie. exacto, nadie se merece estar en la cárcel ni 2 minutos, y más siendo inocente, ¿no? Te Claro, agradezco mucho, estamos en contacto y sí te mantengo informada de qué va a pasar con lo de Alonso. Creo que ya se va a presentar, no sé aún qué va a suceder porque no ha habido, o sea, no lo han citado. Únicamente se encontró la carpeta en el fondo del mar. No ha habido citatorio como tal. Entonces, no sé qué va a suceder, están viendo por dónde vamos a llegar o en base a qué, porque mientras no te citen y te digan, estás acusado de esto, pues no puedes hacer nada, claro, ¿no? claro. Pero con mucho gusto, pero aquí estamos cuando quieran. Y les agradezco muchísimo la invitación. Ya Muchas seremos más, gracias. ya seremos más activistas. Así es. Un abrazo, Alejandra, y a todas y a todos ustedes. Te Esta ha sido agradezco. una tarde maravillosa, una tarde que hay que dedicarle a la libertad. Y espero que pases una excelente noche y nos estamos viendo el próximo jueves en Mujeres que Leen. Muy buenas tardes y hasta luego. Gracias.